Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 2:8 dice: Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Unas características muy interesantes las que describe este versículo, sabiendo que Dios ama, Dios bendice, Dios ayuda, Dios es un Dios de amor y de misericordia, sin dejar de ser un Dios justo, un Dios celoso de su santidad y sin dejar de ser un Dios todopoderoso que hace como Él quiere y es soberano. Sin embargo, entonces Él dice: el que guarda su palabra, el que persevera en el camino del Señor, el que avanza, el que es fiel, el que es leal, Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil, se preocupan por el necesitado, se preocupan por el prójimo, se preocupan por la sociedad en que les rodea. Recuerden, mis hermanos, que somos cristianos, pero no somos cristianos solamente para reunirnos un día a la semana en un lugar y decir que somos cristianos. Somos cristianos para hacer la luz para este mundo, para ser de bendición para la sociedad, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llevar el mensaje del evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación. Somos cristianos porque Dios se fijó en nosotros y en medio de nuestra debilidad, de nuestro pecado, Él por su gracia nos perdonó y nos dio vida. Entonces tenemos algo que nosotros estamos comisionados a hacer. Tenemos un propósito, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y tenemos que ser fieles y justos a esa identidad. Tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestros corazones, pero también tenemos que expresarla, predicarla, hablarla con otras personas y compartir el mensaje de Dios. Entonces Dios dice: el que busca mi sabiduría, el que quiere mi conocimiento, el que quiere entenderme, el que está conmigo, entonces yo le voy a dar más sabiduría, yo le voy a dar más entendimiento. Y entonces en este versículo maravilloso de la palabra del Señor dice que Él es el que guarda las veredas, las sendas de los que Él ha justificado, de los que son justos, del juicio, y preserva el camino de sus santos, de sus fieles, de las personas que han decidido mantenerse ligadas al poder de Dios, mantenerse en comunión con el Señor, mantenerse en identidad con el Señor Jesucristo y dependientes de la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese querer, ese hacer. Es el Espíritu de Dios quien nos capacita y nos dirige para toda buena obra. Es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a ser justos. Es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a ser fieles. ¿A ser fieles a quién? A Dios. A ser fieles al Señor. A ser fieles a su palabra. A ser fieles a la obra que Dios nos ha encomendado, a ser fieles a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios al cual pertenecemos, a ser fieles a la identidad espiritual que tenemos como hijos de Dios. Qué triste hoy en día que en la sociedad el concepto de fidelidad, el concepto de lealtad se ha perdido tanto. Hoy la gente no sabe qué es ser fiel, no sabe qué es ser leal. Se exige, se pide, se demanda, pero no se da. Y Dios quiere que nosotros no solamente seamos fieles a Él, Dios quiere que seamos fieles al propósito por el cual Él nos ha escogido y nos ha hecho sus hijos. Así que Dios va a cuidar nuestro camino, Dios va a proteger nuestro andar, Dios va a guardar y perseverar el camino, la senda de todos aquellos que Dios ha justificado, pero que sobre todas las cosas somos fieles a Él. Somos fieles a su palabra. Así que yo te animo en esta oportunidad, a ti que me estás escuchando, y ojalá envíes y compartas este mensaje a otros para que sepan que tienen la protección de Dios y tienen el cuidado de Dios, siempre y cuando dejen que Él sea el que los haga justos y seamos fieles y leales al Señor. Así que vive de una manera justa, vive en la justicia de Dios, vive lealmente a Él, vive fielmente a su palabra. Vive con fidelidad a Él. Vive tu pasión por Jesús.